el presidente Petro llamó la atención de todos sus ministros por esos bajos porcentajes de ejecución. En todos estos temas de corrupción en el gobierno de Gustavo Petro. Entiendo por qué en Colombia pasan ese tipo de cosas y la gente sigue ahí, sigue ahí. Bueno. En directo con Coronel. Don Jonathan Pineda, ¿dónde está don Jonathan? Hola Daniel, ¿qué tal? Estoy en Santiago de Chile. ¿Cómo le ha ido, don Jonathan? Bueno, Santiago, Chile es un buen ejemplo de estos temas económicos de un país que para muchos era modelo y tenía una clase media creciendo que a su vez es la espina dorsal de la democracia y de un momento a otro pues explotó en un estallido social similar al que vivió Colombia hace unos años. Don Jonathan, ¿usted oyó al profesor Robinson, al Premio Nobel de Economía? Sí, por supuesto. Tenía unas apreciaciones súper importantes y me sorprende que Colombia, digamos, esté en uno de sus tópicos que él maneja, en los temas que él maneja, pues con todas las problemáticas que hay en Colombia, igual es súper buena la apreciación y bueno, lo que ha hecho el presidente, lo que ha intentado hacer, como dijo el señor anterior, las instituciones están enquistadas y él no ha podido desarrollar su plan y además también tiene como una forma de ser bien especial, ¿m? Que él quiere solucionar como las cosas de tajo, ¿ya? Y no es tan fácil. ¿M? Pero sin embargo pienso que las instituciones tienen mucho enquistamiento de los gobiernos anteriores. Y lo que yo quería comentar, Daniel, es con respecto a lo que pues, pasó con el presidente y el Consejo Nacional Electoral, este señor Carlos Orduy, Lorduy. Lorduy, perdón, la denuncia que tiene, bueno, me parece gravísimo. Y ahí ese es el ejemplo vivo de el enquistamiento que hay de otro poder en este gobierno. Entonces, como que es un choque de trenes y pues por eso es que las cosas no avanzan, en mi opinión. Y acá en Chile recién pasó un caso similar con una persona del Ministerio del Interior y con un caso parecer de abuso sexual aparentemente. Y esta persona a los 2 días renunció de su cargo, ¿m? Porque dijo que pues en ese cargo no podía interferir su investigación con su trabajo y no entiendo por qué en Colombia pasan ese tipo de cosas y la gente sigue ahí. Bueno, entonces hay muchos políticos que tienen investigaciones o cosas, prescripciones de casos y bueno, es un poco triste ver la realidad que pasa. Y pues muchas gracias, Daniel. Nunca pensé que me pudiera conectar en un en vivo y le agradezco por todas sus investigaciones y por su trabajo que es impresionante y bueno, pues a pesar de que estoy en un campo diferente, aprendo mucho de lo que veo acá en su canal. Muchas gracias, don Jonathan. Y le recomendábamos a nuestro amigo en Canadá que se abrigara. Usted ahora empieza a disfrutar muy pronto el verano austral en el otro lado del Por mundo. supuesto. Sí, señor. Muchas Cuídese gracias, Daniel. mucho. Disfrute esa bella ciudad, Santiago de Chile. Bueno, gracias Vamos. a Dios. Bernardo Martínez, ¿dónde está don Bernardo? Don Daniel, buenos días, honor por estar acá con el país, acá de Bogotá, que yo sé que es la excepción de la regla, ¿no? Siempre hay colombianos más interesados por fuera que muchos de los colombianos que están acá en Bogotá y en Colombia sobre lo que está pasando en el país y pues nos informa. Sí, señor. Pues lo vimos con atención, don Bernardo. Pues don Daniel, la verdad me emociona mucho que sea hoy el día que me pueda conectar en el en vivo, porque sí creo que es importante hablar sobre lo que habla el profesor Robinson. En su libro más conocido, que es el de ¿Por qué fracasan los países?, el profesor habla un poco sobre el tema de las instituciones y compara las instituciones, digamos, de los países desarrollados y habla de instituciones inclusivas y en los países que no se desarrollan en instituciones extractivas. Y decía que los países que, digamos, como los colonizados por españoles, como ellos se dedicaron a sacar el oro, pues digamos que lo que a ellos les interesaba era ver cómo mantenerse en el poder para seguir extrayendo. Y cuando salieron los españoles, los criollos que quedaron, pues se dedicaron a eso. Y eso ha seguido pasando y eso me recuerda su más reciente investigación de cómo por lo menos el senador Racero, pues lo que hacía era
el representante rasero, pues lo que hacen es aprovechar el poder para seguir extrayendo lo que se puede del Estado y no tratando de incluir para poder desarrollarse. Entonces, es importante ver cómo eso que plantea Robinson pues se sigue viendo, y pues como sabemos no es un tema ni de derechas ni de izquierdas, sino es un tema cultural y conceptual desde el punto de vista de lo que consideramos es el ejercicio del poder. Sí, señor. Pues don Bernardo, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus opiniones. Son muy importantes y además veo que usted es un lector que ha seguido la obra del Premio Nobel de Economía y nos ilustra con sus últimos trabajos. Muchísimas gracias, señor. No, sí, Lucera, lo que pasa es que yo soy profesor también universitario y por eso trato de mantenerme un poco al día para poder transmitir eso a los estudiantes. Entonces sí es importante como tener un poco de las diferentes visiones, así como el ejercicio que usted hace como periodista de tener los diferentes puntos de vista, pues trato de hacer lo mismo también en mi ejercicio. Claro, sí, señor. ¿Y qué enseña, profesor? Yo soy profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de Lausanne, una materia que se llama análisis de entorno. Entonces ahí tratamos pues básicamente de darle a los estudiantes todo ese contexto de lo que es la economía y cómo funcionan las empresas dentro del todo el sistema social. Muchísimas gracias, señor. Pues muy importante su punto de vista. Mil gracias al profesor Bernardo Martínez por comunicarse. Vamos con otra persona. Don Carlos Rodríguez Felizola. ¿Cómo está, don Carlos? Daniel, muy bien, gracias. Un placer conectarme, aunque es muy difícil nuevamente contigo, ¿viste? Sí, señor. ¿Dónde está, don Carlos? Recuérdenos. Estoy aquí en Valledupar. Aquí tengo establecido mi vivienda. Y Sí, las señor. tierras están allá en San Ángel, Magdalena. Sí, señor. Claro que sí. De aquí las tierras, las Margaritas, un paso más, están a hora y media. Ok. Pues, don Carlos, No escuchamos. puedo estar en la... Tengo una grave denuncia. Señor. Y a la vez, bueno, un poco alejado del tema de cómo se desarrollan los países del doctor Robinson, aunque yo creo que ese tema es, los países que son ricos son los mismos países que fueron colonialistas antes, y los que son pobres fueron los que ellos colonizaron. No entiendo esa perspectiva, y desde ahí viene el mal, porque en vez de conquistarnos, como que fue que nos saquearon los recursos naturales y nos los están saqueando aún hoy en día. Hoy, cómo los países que son pobres van a salir adelante si sus recursos naturales aún siguen siendo saqueados hoy en día. ¿De acuerdo? Por un lado. Y por otro lado, hay otras escuelas de la economía que dicen que si nos dedicamos unos países a exportar materias primas y otros a reelaborar, pues siempre vamos a terminar pagando nuestras propias materias primas más caras. Entonces, que es necesario hacer un trabajo sobre esa materia prima, producir otras cosas y lograr lo que se llama economías del conocimiento. O sea, agregar el valor agregado, y ese es un círculo vicioso que gira ahí y siempre vamos a seguir en las mismas. ¿De acuerdo? Sí, esa es mi teoría. Bueno, con respecto... Espero que no siempre, don Carlos. Espero que en algún momento sea distinto. Ahora vamos con la denuncia, Daniel. Señor. En todos estos temas de corrupción en el gobierno de Gustavo Petro, el tema de la UNRGD, los carrotanques de La Guajira, ha pasado de agache lo que está pasando en la unidad de restitución de tierra y su director, Rangel Giovanni Yule Sape, que en ese tema, tú sabes que yo soy líder social y yo lo manejo. Y es un tema grave de corrupción de recursos públicos que están comprometidos ahí, Daniel. ¿De acuerdo? Y el presupuesto que se le asignó a la unidad de restitución de tierra es un tema muy delicado, Daniel. Lo escucho con atención, don Carlos. Bueno, te voy a hacer una breve reseña. El tema de proyectos, cuando uno le restituye en el predio, los tribunales ordenan un subsidio de vivienda y un proyecto productivo que también viene siendo un subsidio porque son incentivos no reembolsables, ¿de acuerdo?
para que los desarrollen los campesinos beneficiarios cuando le restituyen el predio. La sentencia de nosotros es el 2018, Oceanía Hombres y Oceanía Mujeres, que somos 150. Allí Jorge 40 tenía su comando central. El Ministerio de Vivienda no ha cumplido hasta la fecha ni con la construcción de vivienda, ni con las viviendas. Se convirtieron en casas en el aire, Daniel. ¿De acuerdo? Ese es un tema. Ahora, la ministra de Vivienda actualmente es Helga Rivas. Ahora, y eso está pasando en todo el país, el cumplimiento de las órdenes judiciales. Según informe del doctor Giovanni Yules Sape, en el 2023 se asignaron 220 mil millones de pesos para cumplir las órdenes judiciales, como cuáles: compensación por equivalencia de predio, implementación de proyectos productivos y otras órdenes judiciales que vienen contenidas en los fallos. Para este año se asignaron 230 mil millones para la vigencia del 2024, que son 450 mil millones de pesos. En un informe que sacan en el 26 de agosto del 2022, la administración saliente, el doctor Andrés Castro, dice que en 12 años se realizaron 5.778 proyectos productivos por valor de 167 mil millones. 5.778 proyectos productivos en los 8 años de Santos y los 4 de Iván Duque. En el informe de Giovanni Yules Sape, para la vigencia del 2023, le informa que se desarrollaron 12.550 proyectos productivos por un valor de 70 mil millones de pesos. Un momento aquí que me entró una llamada, vamos a rechazarla. Sí, señor. Ay, se nos cayó don Carlos. Bueno, es interesante esto, creo que va a necesitar más tiempo. Yo le pido que me mande los documentos para poder desarrollar mejor el tema. Vamos con otra persona. Don Daniel Rendón, ¿cómo está, señor? ¿Desde dónde se comunica? Buenos días, Daniel, desde Medellín, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, sí, señor. Bueno, pues con respecto a lo que dijo el premio Nobel, me parece muy acertado y también estoy impresionado en cómo tiene la visión de Colombia y por qué se interesa pues en nuestro país. Lleva muchos años Quería, estudiándolo. sí, Lleva muchos años increíble. estudiando. Quería preguntarle dos temas, pues uno es un poco relacionado y es acerca de la ejecución. He visto pues que en este año y en años pasados la ejecución pues no ha tenido un porcentaje tan alto. Estoy hablando de la ejecución presupuestal, Sí, que señor. digamos que está un poco relacionada con la reforma tributaria y en un, digamos, pensamiento pues, digamos, lógico. ¿Qué pasa con el presupuesto que no se ejecuta? Digamos, eso no se podría ver como que se guarde para, digamos, el siguiente periodo y digamos, pues ahí habría un dinero que se podría aprovechar. ¿O cómo funciona ese tema? No sé si puedes Realmente hay explicarme. partidas presupuestales que vencen con un periodo fiscal preciso y cuando no se ejecutan pasan nuevamente al presupuesto nacional. Pero digamos, ese porcentaje bajo de ejecución, pues está mostrando también un porcentaje bajo de la administración para solucionar los problemas de los ciudadanos, porque pues no llega el dinero público a donde se necesita para ayudar en lo que realmente requiere el país. Entonces, eso es algo que se ha dicho y demostrado bastante en este gobierno. Incluso en algún momento el presidente Petro llamó la atención de todos sus ministros por esos bajos porcentajes de ejecución. Como decíamos, como decía alguno de los participantes en un comentario anterior, realmente hay muchas personas que hacen parte del gobierno que no tienen experiencia previa administrativa o tienen una experiencia limitada. De alguna manera todos están aprendiendo a hacer gobierno y esto es muy particular porque pues obviamente han estado mucho tiempo en la oposición, que es muy importante, que es muy necesaria para la democracia, pero que a veces no entrega las herramientas necesarias para administrar el día a día
de un gobierno. Don Listo, Daniel, muchas gracias. Y la segunda es, ¿para ah, cuándo la información acerca del funcionario de Odebrecht? del, No sé si... eso está por salir, está moviéndose algo muy interesante que tiene que ver Perfecto. con unos pagos Estamos en Andorra expectantes. y es posible que conozcamos en los próximos días sobre eso. Perfecto, muchas gracias. Don Daniel, muchas gracias, sí señor, que esté muy bien. Bueno, don Santiago Pardo, ¿dónde está don Santiago? Hola, don Daniel, estamos aquí otra vez en la ciudad de Bogotá. Ya había hablado con usted una vez y qué Claro, honor volver a hablarlo, a no, verlo. el gusto. Y bueno, pues aquí comentando, reflexionando sobre el comentario del profesor Robinson. Claro, aquí las instituciones hacen falta, claramente, pero si se crean instituciones se pueden convertir en un fortín burocrático, ¿no? Pues claramente, como sucede con la Procuraduría, con la Contraloría, con muchos puestos que son de índole burocrático. Y ahí viene, digamos, tal vez una reflexión de por qué, cómo uno puede traspasar la barrera, digamos, siendo una persona del común, no una persona que tiene palancas ante el Estado y eso. ¿Cómo puede uno para acceder a esos puestos técnicos, siendo uno técnico, ¿no? No siendo, pues, como se dice, apalancado bueno, si me entiende, don Dani. Claro, sí señor, claro. 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 Don Santiago, ese es uno de los grandes obstáculos de la administración pública en Colombia, no de este gobierno, sino por muchos años, que no llegan las mejores personas con frecuencia a los cargos adecuados porque hay un proceso distinto a la meritocracia para surtir esos puestos. Eso es algo que venimos sufriendo hace años y que eh, a decir verdad, ha habido intentos, por lo menos teóricos, de muchos gobiernos de lograrlo sin que la situación haya cambiado sustancialmente. Pero, por ejemplo, al comienzos de este gobierno, el presidente Petro dijo que todos los doctores, todas las personas que tuvieron un doctorado iban a tener unas oportunidades y digamos, eso que sonaba muy bien teóricamente no se ha podido llevar a cabo como muchas otras cosas que no se ha podido llevar a cabo. Es importante esto en medio de la declaración del profesor James Robinson, porque nos vuelve a traer el tema, en la diferencia que hay entre el diagnóstico con la ejecución. Puede que sepamos incluso dónde está el problema y todo, pero llegar a tomar las acciones necesarias para que la situación cambie es algo que nos ha resultado ajeno hasta ahora. Don Santiago, muchas gracias y gracias a todos los que participaron hoy en el reporte Coronel.